Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos acá a las 8:45. Arrancamos ya este segundo segmento con todo el análisis y entrevistas de temas importantes y de coyuntura. Vamos a hablar de las perspectivas económicas para el 2022, pero sobre todo de crecimiento económico y la inflación, porque vaya que este 2021 que está por terminar ha pues impactado gravemente en la región con temas de la inflación. Antes saludamos a Carmina Valdizán, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal ya en la víspera del 2022? Pues un año más que se va y un año más de vida que se agradece realmente. Claro. Así que es lo principal, salud y tener vida para poder seguir adelante. Y sorprendida con lo que se dice del crecimiento económico del país, de verdad, muy sorprendida. Sí, son cifras que vamos a tratar de entender y desmenuzar, ¿no? Porque pues fueron, digamos, las cifras que ha dado el Vanguard en torno al crecimiento económico del país, tomando en cuenta que estamos en un segundo año con esta locura del COVID-19. Exactamente, que la mayoría de países están enfrentando procesos inflacionarios y crisis económicas, desempleo además, y pues nosotros... No sé, es verdad, o sea, me alegro, pero es sorprendente, no deja de ser sorprendente y qué bueno que hoy nos van a explicar nuestros Vamos a expertos. tratar de entender esto, porque esto parte de esas cifras que ha dado a conocer el Vanguard en torno al crecimiento económico del país ya para finalizar este 2021, cifras que han sorprendido realmente. Y pues bueno, vamos a hablar de eso, de crecimiento económico, inflación y perspectivas económicas para el próximo año. Y para ello nos enlazamos a esta hora con Clinton López. Él es el licenciado en Economía con especialización en Finanzas y máster de Economía por la Universidad Francisco Marroquín. Y también con Guillermo Díaz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. A ambos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, bienvenidos. Buenas noches. Mucho gusto, buenas noches. Bueno, quisiera comenzar con el licenciado Clinton Díaz, perdón, Clinton López, ya le estoy cambiando el apellido. Clinton López, coméntenos, ¿este crecimiento es así? ¿A qué se debe? Es sorpresivo, como lo mencionábamos antes de la entrevista. Mira, a mí me sorprende tanto como a ti, la verdad, la cifra que el Banco de Guatemala hace un release previo, porque obviamente el año no ha terminado, y lo está haciendo en base a unos números optimistas que ha traído el IMAE desde que se empezó, desde que se reabrió el país, digamos, el IMAE repuntó muchísimo. Hay que recordar que el IMAE no toma en cuenta todas las actividades económicas, pero es una buena muestra y nos da una buena señal de que el crecimiento económico va en la dirección correcta. Pero a mí me sigue sorprendiendo una tasa tan elevada de crecimiento económico cuando es un año, digamos, donde otra vez, tristemente, hemos tenido meses fuera de la meta inflacionaria, posteriormente cae a los niveles de meta inflacionaria, pero hay algunas sombras, digamos, porque, como ustedes recordarán, hay algunas, hace unos años hubo desafortunadamente, en la organización el INE, hubo un escándalo sobre que estaban manipulando los precios, digamos, de la canasta básica y también, por lo tanto, de la inflación. Y ahora hay un comunicado de, tampoco la mejor fuente, un sindicato de que están manipulando los datos de la inflación a la baja. Yo no te puedo confirmar que eso sea cierto, pero desafortunadamente hay sombras en cuanto a la inflación, de que no está por los niveles, la gente lo percibe más alta, y el banco dice que están por esos niveles, de 2.90 más o menos, creo que fue el último mes que hicieron el release, y los pronósticos de crecimiento económico estaban más o menos entre 4 y 6%. Me parece que es un poco anticipado por parte del Vanguard decir que vamos a crecer al 7.5%, cuando todavía, cuando miramos las publicaciones oficiales, tenemos un par de años cerrados que tienen todavía cifras preliminares. Yo creo que hay muchos motivos por los cuales puede estar sobre optimista esta tasa de crecimiento económica. Uno es obviamente porque tenemos una caída del crecimiento económico, entonces obviamente calcular menos uno por la caída, digamos, el efecto famoso aritmético al que todo el mundo habla, decir que crecemos 7.5% suena muy bonito, pero yo creo que va a ser más bajo cuando revisen las cifras. Y lo otro es que no hemos visto que en el país hayan cambiado las condiciones de inversión, de seguridad jurídica, institucionales, y entonces
Vemos además que pareciera ser que estamos en una crisis migratoria importante porque las condiciones económicas no son las mejores. Entonces, creo que es una cifra preliminar, un poco acelerada del Vanguard, cuando tenemos todavía años anteriores con cifras preliminares, entonces podemos tomar esto con mucha cautela y decir que es muy preliminar. Lo único que pareciera ser cierto, sin lugar a dudas, digamos, es de que desde la reapertura de la economía se recuperó más rápidamente que otras. Lo que no sabemos es en la medida que están diciendo. Ahora bien, licenciado Díaz, a usted, para ir un poco en la sintonía de la primera pregunta de Carmina, ¿qué lectura le da a esta cifra? ¿Le hace sentido? ¿No le hace sentido? ¿Está en lo correcto el Vanguard? ¿No está en lo correcto? ¿Cuál sería esa primera lectura de esa cifra del 7.1% de crecimiento económico para este 2021 que ya está agonizando? Con gusto, gracias. Buenas noches y gracias por la invitación de nuevo. Yo coincido con Clinton y ustedes también, nos sorprendió, más cuando hace un par de semanas estuvimos en la presentación que suele hacer el Banco Guatemala ante institutos de investigación, incluso ustedes los periodistas también. Y pues ahí todavía se mantenía lo que ya mencionó Clinton, de que teníamos más o menos entre 4 a 6 con un escenario medio ahí. Y de pronto, pues 2 semanas después nos salen con un 7,5%. Tratando de ver un poco qué tanta sustentación tienen estas cifras, pues creo que tienen algo de sustentación. No diría que son válidas totalmente, pero sí creo que tienen algo de sustentación. ¿Por qué? Uno es que generalmente Guatemala tiene una tasa de crecimiento mayor que la de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues ya se ha proyectado un crecimiento de casi 6%, de acuerdo con la última publicación del World Economic Forum, del Fondo Monetario Económico Mundial. Entonces, por ahí iríamos viendo un elemento de que si los Estados Unidos crecen 6%, pues Guatemala estaría creciendo un poco más porque históricamente ha sido así. Segundo elemento es el dinámico crecimiento que tienen las remesas, 35% al último mes, lo cual obviamente impulsa mucho el consumo interno de las familias. Otro elemento también es el crecimiento muy robusto que ha tenido la recuperación del crédito bancario, que está casi a un 11% de crecimiento, con excepción del crédito a las empresas medianas. Todos los demás rubros, microcrédito, empresas grandes, crédito hipotecario de consumo, pues está creciendo a dígitos bastante importantes. Y hay sectores en la economía, como bien dice el Banco, pues que están creciendo a más de 2 dígitos, entre ellos electricidad, transporte, construcción, y uno lo puede ver ahí y cómo en el último año que se reaperturó la economía han avanzado la construcción de los edificios y también minas y canteras. Ahora bien, no deja de ser un poco disonante porque cuando uno mira los indicadores, principalmente el mensual de la actividad económica, pues si bien es cierto, en septiembre traía una tasa de casi 6%, se desaceleró un poco en el mes de octubre, en el último dato. Entonces, pareciera ser que ellos están apostando que en estos 2 últimos meses del año va a haber un fuerte dinamismo en la actividad económica, lo cual tradicionalmente ha sido así. Siempre el tercer trimestre o el último trimestre del año se intensifica la actividad económica por razones de estacionalidad, pero creo que sí están apostando a un dinamismo demasiado robusto. Entonces, yo considero que hay algo de validez en las cifras, pero coincido también con Clinton de que son muy preliminares y aún tenemos cifras preliminares de años anteriores, entonces habrá que esperar que dice la revisión de las cifras finales para ver si realmente es sustentable o no. Viéndolo aritméticamente, pues el año pasado tuvimos un menos 1.5%, este año 7,5%, nos daría en promedio un 3% de crecimiento en cada uno de estos 2 años, que es más o menos el potencial de crecimiento económico que tiene nuestra economía guatemalteca. Entonces creeríamos que ya haciendo el promedio, como dirían los economistas, si uno tiene un pollo quemado de un lado y crudo del otro lado, pues tiene un pollo medio cocido. Entonces más o menos por ahí estamos, ¿no? Con un crecimiento que sería en promedio similar al que hemos tenido en los últimos años. Ese es mi comentario en esa primera pregunta. Licenciado López, partiendo de lo que nos acaba de decir el licenciado Díaz,
Guatemala no había visto este crecimiento en los últimos 40 años. Y el año pasado, con todo y pandemia, fuimos el segundo país en toda América Latina que sufrió menos impacto. Si partimos de esto y con este pollo medio cocido que nos acaba de decir el licenciado Díaz, ¿usted creería que si los datos están correctos, sí es factible? O sea, ¿le suenan los números? Mira, es posible, yo no puedo decirte que son imposibles, digamos, es posible que haya sido así. Yo tengo mis dudas, como te digo, con 2 años que el Vanguard tiene publicados con datos preliminares y antes de que cierre el año ya están diciendo que va a ser 7.5, que es la cifra que estoy viendo aquí que dio a conocer el Vanguard, me parece un poco acelerado, o sea, un poco anticipado decirlo. ¿Puede ser? Sí, es posible. Algo que señaló Guillermo que es muy importante es el crecimiento que ha tenido las remesas, ¿no? El crecimiento que ha tenido las remesas, pues te cuento un poco de cómo puede estar la economía, ¿no? Es decir, seguimos exportando personas porque no hay crecimiento en empleos, entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que crece en Guatemala? Pues sí, crece mucho el consumo. Y eso sí puede estar apuntalado muchísimo por las remesas, porque al final las remesas, si te pones a pensar, son salarios en el extranjero de personas, de muchas personas que están manteniendo a su familia y más o menos el ciclo de la remesa los conocemos, que son primero consumo de comestibles, después ropa y después un poco de construcción. Entonces, digamos, por supuesto que eso entra en el cálculo, el consumo entra en el cálculo del Producto Interno Bruto y eso, esa parte del consumo puede ser algo muy dinámico, digamos, que haya afectado positivamente el crecimiento económico. Como te digo, no creo que sea imposible, lo veo raro, porque las previsiones hasta hace poco eran diferentes y como bien decía Guillermo, hace muy poco eran otras y ahora hay un cambio muy fuerte. Y a mí lo que me preocupa, digamos, es la politización de las organizaciones, porque si tú escuchas, digamos, lo que dice el señor presidente del banco, es que el crecimiento se dio gracias a la política monetaria y política fiscal anticíclica y de último a los empresarios que lograron adaptarse. El banco ha seguido un camino complicado en los últimos años en tema de política monetaria. Yo lo he venido diciendo con anterioridad, el tema de la compra de divisas para acumulación de divisas de mecanismo directo, aparte de las que hace muy pocas, digamos, por regla cambiaria, regla de intervención cambiaria, hace muy pocas, pero compran por acumulación directa. Tenemos más de 10 meses de importaciones en reservas y no le ponen techo y tampoco explican muy bien por qué. Entonces pareciera ser, digamos, que están tratando de tener un tipo de cambio competitivo y que a la larga genera presiones inflacionarias. Ya les dije mis sospechas que hay sobre las tasas de inflación, me parecen muy raras, digamos, por todo lo que está pasando, por las propias cifras que publica el banco, que haya tenido un repunte y que esté cayendo. Si ustedes miran la gráfica, el tipo de cambio más o menos desde hace algún tiempo está prácticamente fija. Entonces, me parece que están haciendo cosas un poco raras y me preocupa la politización de la institución, de la organización, porque están hablando específicamente de que por política monetaria y por política fiscal. Y milagrosamente somos el único país sin inflación. Me parece un poco raro. Entonces, me pregunta si es posible. Sí, sí es posible. Pero también supongamos que efectivamente fue el crecimiento. Hay ciertos sectores que no se han recuperado, no se han terminado de recuperar. Y creo que el propio banco lo reconoce. Digamos, toda la parte de educación privada está con bastantes problemas. Toda la parte de hostelería, aunque ya ha habido un repunte, no ha habido una recuperación completa. Entonces, hay sectores que todavía están muy golpeados. ¿Y cómo explicamos, digamos, si la economía ya se recuperó y creció, que un poco lo que hacía el licenciado Díaz es correcto, ¿no? O sea, es decir, probablemente con esa tasa estaríamos en un proceso de pura recuperación, no de crecimiento añadido de lo que, de lo que teníamos, sino más o menos recuperarnos lo que pasó en la pandemia y estaríamos más o menos recuperados con un poco de crecimiento habitual, no más allá de lo normal. Y cuando hablan de la otra gran tasa de crecimiento económico histórica fue específicamente después del terremoto, ¿no? Y hay que tener cuidado un poco, ¿no? Es decir, por la forma de cálculo, por algunas actividades que se reinician y por la fórmula del cálculo del PIB, que es la que es, cuando tienes un terremoto, digamos, y tienes destrucción de capital masiva, como fue el terremoto, digamos, si hay un proceso de reconstrucción, pues obviamente la tasa parece alta, lo cual no necesariamente significa que el país sea más rico.
Y por ahí va un poco mi tema, digamos, con lo que está diciendo el Vanguard, ¿no? O sea, es decir, política monetaria y fiscal no es que el país sea más rico, sino que aparentemente no nos afectó tanto, pero las condiciones en las cuales el capital está invertido en Guatemala no han cambiado. De hecho, uno podría pensar, digamos, que ha habido un deterioro institucional en la parte jurídica del país, digamos, que no se cansa uno de hablar de eso, pero es que no han habido cambios sustanciales, digamos, para decir, bueno, entramos en un periodo de prosperidad de inversión que posteriormente nos va a traer mayor cantidad de creación de empleos y vamos a terminar con la migración porque van a haber muchas oportunidades en Guatemala. Pues no veo por dónde, ¿no? Entonces, me preocupa la politización de la institución y esos mensajes que manda, ¿no? De que son gracias a la intervención del Estado, cuando mayoritariamente podríamos pensar que probablemente si la economía no cayó tanto fue a pesar del gobierno de la intervención que hizo durante la pandemia, porque al final fue una crisis bastante autoinfligida, muchos países cerraron mucho menos tiempo, el gobierno cerró mucho más tiempo y hizo unas cuestiones que en mi opinión fue quemar todos sus cartuchos de política monetaria. Imagínate que hubiera una cepa ahora diferente que fuera más mortal. Parece que Omicron, no sé si se dice correctamente Omicron, no es más mortal, solo es más contagiosa y no va a generar lo que se podía pensar, pero si tenemos una cepa más violenta y se vuelve a otra tendencia de cerrar, el país no le veo muchas opciones de política monetaria ya para sobrepasar el tema, ¿no? Ahora bien, licenciado Díaz, en este contexto y tomando en cuenta que para algunos la cifra de crecimiento ha generado un poco de duda, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, pero digamos, ya se ha tocado el tema del factor de las remesas. ¿Usted también coincide en que esta cifra que da el Vanguard puede ser cierta tomando en cuenta esos más de 15,000 millones de dólares que va a cerrar el 2021 Guatemala en cuanto a recepción de remesas que envían los migrantes? ¿Ese puede ser un factor decisivo o encuentra usted algunos otros factores si partimos de la hipótesis de que realmente esa es la cifra, nos guste o no, ese 7.1% de crecimiento? Claro, de nuevo aquí voy a usar la analogía del avión que suelo usar para explicar estos temas, ¿no? La economía es como un avión con dos motores, uno interno y otro externo. El motor interno básicamente está constituido por el consumo y la inversión. Y en este sentido, pues ese motor tiene bastante combustión hoy día, principalmente por lo que estamos hablando de las remesas y como ya bien lo mencionaba Clinton, pues, casi la mitad de las remesas son direccionadas hacia el consumo, pues hay muchas necesidades que satisfacer por parte de estas familias. Y luego pues vienen algunas inversiones, entre ellas vivienda, educación, salud, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, pues la otra turbina del motor interno, que sería la inversión, pues también está robusta o recuperándose de una caída estrepitosa que tuvo el año pasado con algo sin precedente en nuestra economía, como fue el cierre total durante varios meses. Recordemos que hemos tenido pues cierres parciales por paros, ya sea sindicales o patronales, etcétera, pero nunca un cierre tan largo de la economía, y eso nunca lo habíamos visto en este país. Entonces, hay esa reactivación de la actividad de la inversión y se está viendo principalmente por el lado de la construcción. Recordemos que al final la construcción es un generador muy importante de empleo. Si hay algún sector que genera empleo, es la construcción. Por otro lado, pues está el sector agricultura, que no se vio tan afectado, que parcialmente fue cerrado y que está creciendo a una tasa importante, también no dinámica como la industria, porque la industria sí está creciendo a más de 2 dígitos, pero por el efecto de ese rebote. Es como cuando uno tiene una caída hasta el sótano 2 y después empieza a subir, pues se da ese efecto, ¿no? Entonces, por ahí. Eso por el lado del motor interno. Desde luego hay sectores, como ya señalábamos, que no se han logrado recuperar, les está costando recuperarse, como el que ya mencionaban de hospedaje y restaurantes. Por el lado del sector externo también hay sectores que no han logrado recuperarse. Estaba viendo las cifras antes de entrar a este programa de lo que es el ingreso de remesas de divisas por turismo,
tenemos todavía una caída bastante estrepitosa de más de 50%. Pero los ingresos de divisas por exportaciones sí también tienen un comportamiento importante de más de 2 dígitos. Y lo mismo está pasando con las importaciones. Quiere decir que si estamos importando más es porque hay actividad económica que se está reactivando. Yo interpreto que el Vanguard está apostando a esa situación de optimismo que se está viviendo actualmente. Estaba viendo el indicador del índice de confianza de la actividad económica, pues está bastante alto también, muy por arriba del punto 5, que es neutral. Y hechos como la reciente compra o venta, como lo quieran ver, de Tigo por la empresa matriz. Pero recordemos que esa no es inversión extranjera directa, sino fue únicamente una transacción de portafolio, porque al final la infraestructura ya está dada, lo que se compraron fue en acciones. Entonces ahí de nuevo no nos aporta mucho en ese sentido. Entonces me imagino que tal vez este tipo de factores están pesando la interpretación que están teniendo los funcionarios de la banca central respecto al crecimiento económico robusto que ellos están tratando de percibir que se va a dar. No sé si se va a dar porque hasta hoy día, como digo, pues en octubre el IMAE tenía una desaceleración. Coincido un poco también con Clinton en cuanto a los límites que tiene la política monetaria y la política fiscal. Recordemos que mecanismos de política monetaria, pues básicamente ya no se utilizan muchos, únicamente está el que fue el de la tasa líder, pero sí estoy consciente de que la demanda de crédito es muy elástica, bastante elástica, y es algo que yo les enseño a mis estudiantes de maestría cuando vemos todos estos temas de demanda-precio. Digo, si ustedes quieren ver cómo funciona todo este mecanismo, veámoslo en una gráfica de demanda de crédito, y ahí se van a dar cuenta de cómo al bajar las tasas de interés o el precio del dinero, pues aumenta la cantidad demandada de crédito en términos reales. ¿Por qué? Porque hay un incentivo. Entonces me imagino que eso provocó ese incentivo para que las personas se motivaran a contratar deuda, ya sea para inversión o para consumo. Lo importante es pues que ahí están algunos indicadores, y de nuevo reitero, pues el motor externo también está con una turbina que va funcionando bien, aunque tiene algunas fallas ahí, principalmente por el lado del turismo, a diferencia, por ejemplo, de República Dominicana, que ya logró una recuperación del turismo al nivel de prepandemia. Nosotros pues ni siquiera hemos llegado a ese nivel. Entonces sí tenemos todavía nuestras dificultades, y coincido también con lo que dice Clinton respecto a la atracción de inversión extranjera. Yo hice una investigación que publicamos en un boletín económico que tenemos, y lo que encontré es que generalmente la caída de la inversión extranjera en los últimos años está explicada por el aumento de la corrupción y la pérdida de competitividad. O sea, uno puede ver ahí la gráfica muy bien, mientras la inversión va para abajo, el índice de corrupción va para arriba y la pérdida de competitividad también va para arriba. Entonces, mientras esas condiciones de estructura no se modifiquen, va a ser muy difícil que se dé inversión extranjera directa, que no es lo mismo que inversión de portafolio, que es un poco lo que pasó ahorita con la transacción de Tigo. O sea, hay que separar las dos situaciones para tener una claridad en cuanto al tema. Ese sería mi comentario sobre esta pregunta. Muchísimas gracias. Licenciado López, vamos a hilar un poquito fino acá. Las remesas, que son un factor muy importante para la economía del país, aumentaron mucho, y esto repercute directamente en el consumo, y estamos viendo que también en la construcción, que eso es algo muy positivo para el país, que ya también hayan otros rubros de crecimiento cuando el dinero de las remesas entra. Sin embargo, como nos decía el licenciado Díaz, tanto que haya habido políticas específicas para el crecimiento, por ejemplo, de la inversión extranjera y demás, no hubo. Si algo se le puede decir al gobierno es que tuvimos un laissez-faire, o sea, dejaron en paz a la gente, y curiosamente al dejar en paz a la gente, el sector privado pudo seguir trabajando. En este año en el 2020 hubo cierres, pero en el 2021 la misma gente se opuso, el Congreso no aceptó las últimas disposiciones y demás. La gente lo que quería era seguir trabajando. El aumento en el turismo que se dio fue interno, que es un aumento importante, pues la gente no salía, entonces aprovechó y empezó a gastar, pero era porque tenían este dinero para salir a gastar. ¿Cómo vemos eso? Porque yo afortunadamente sí no vi ninguna política del gobierno cuando dicen, ay, vamos a hacer esto para incentivar la economía, y es donde termina destrozando todo. Realmente no se dio.
creo que más nos dejaron hacer y estar. Y eso a la larga vino a beneficiar. ¿Cómo lo ve usted? De hecho, digamos que en términos generales podría estar de acuerdo con tu afirmación, solo que yo sí sigo insistiendo, digamos que la crisis, o sea, el COVID es cierto, hubo una crisis sanitaria importante, hay exceso de mortalidad en el país todavía, y en buena medida, digamos, la crisis, como decía yo en la intervención anterior, en buena medida es autoinfringida, porque Guatemala es de los países en el mundo y en Latinoamérica que más tiempo estuvimos con más restricciones. Entonces, digamos, cuando vemos esa caída espectacular en el IMAE, que es cierto, tiene forma de B, después en cuanto liberan, quitan las limitaciones a la actividad económica, obviamente hay un repunte, que es más que todo para recuperación, más que para crecimiento. Uno podría decir, sí, claro, es decir, en la medida que el gobierno se retiró de estar interviniendo, porque lo que hizo fue intervenir negativamente en el sentido de decir, bueno, vamos a poner estas restricciones de movilidad, y básicamente podemos decir que el país, digamos, en la época de la pandemia estuvo trabajando por disposición legal a la mitad de su capacidad, digámoslo así, más o menos. Y entonces, hasta que el gobierno realmente se retiró, fue que la economía empezó a reapuntar. Entonces, yo el año pasado hacía un pronóstico, digamos, y decía que el crecimiento económico de este año dependía mucho de las políticas que el gobierno fuera a, si caía en la tentación de volver a intervenir, iba a ser fatal. Entonces, en términos generales, podría decir que estoy de acuerdo contigo de que en la medida que el gobierno ya no pudo intervenir, digamos, de encerrarnos, y tampoco podemos decir que no intervino totalmente, porque si te pones a pensar, hay sectores que todavía están con cierto nivel de intervención, digamos, en momentos y hay mucha incertidumbre, porque como dependemos del semáforo, y el semáforo desafortunadamente, digamos, como mi preocupación generalizada de que todos los datos del país están en duda, ¿no? Desafortunadamente están en duda, tampoco es muy confiable, ¿no? O sea, es decir, la gente piensa que los manipulan y acordémonos que las expectativas en economía son importantes. Entonces hay mucha incertidumbre, digamos, en torno al semáforo, que eso también tiene un aspecto negativo en la economía. Pero entonces yo estaría de acuerdo en general en tu afirmación de que sí, en la medida que el gobierno se retiró de la intervención brutal que hizo al inicio de la pandemia, dejó que las personas trabajaran. Ahora, me parece que sí, el gobierno, digamos, y aquí no me refiero únicamente al Ejecutivo, digamos, sino todo el aparato de gobernanza nacional, que tenemos que mejorar necesariamente nuestra estructura jurídica. Cuando nosotros miramos los índices de libertad económica, Guatemala sale bastante bien calificado en muchas cosas, pero pésimamente calificado en calidad de cortes, en Estado de Derecho, en independencia judicial. Y mientras no arreglemos eso, los guatemaltecos vamos a seguir añorando inversión extranjera directa. No va a haber cambio y me temo que con el aceleramiento que ha tenido la migración, porque ponte a pensar, tenemos años de migrar los guatemaltecos a Estados Unidos, hay cabezas de playa, y cuando empieza una crisis empiezan a traer a sus familiares, ¿no? A sus primos, a sus hermanos que no han querido irse, y casi inmediatamente tienen una mejor vida, claro, a un riesgo muy alto de fallecer en el camino, de que les pasen cosas terribles, pero tienen una situación muy diferente. Es decir, hay mucho que hacer y eso no lo va a solucionar una política monetaria o fiscal, como decía el Banguat en esta ocasión. Y partiendo de ese ejemplo, licenciado Díaz, digamos, en marzo de este año, niveles históricos de personas intentando llegar o entrar ahí en la frontera entre México y Estados Unidos, y entonces pareciera que el tema migratorio va muy empatado con todo este tema de la economía y las finanzas de la región. Si uno ve ese fenómeno migratorio en este 2021, que la gente masivamente se quiso ir a Estados Unidos, y ve el tema de las remesas, pues uno piensa que el 2022 la gente va a seguir intentando irse, pese a que ya se anunció que van a invertir 1.200 millones de dólares, ya dijo Washington, en la región para que la gente no se vaya. Esa fórmula ya se implementó años atrás y ya hemos visto el resultado. ¿Cree usted que al final deben los gobiernos locales, acá estamos hablando de la región centroamericana, implementar formas políticas más agresivas para contener esa migración,
O digamos, estamos todos muy cómodos en que la gente se siga yendo, porque al final, pues las finanzas se mantienen sanas, ¿no? Pero ¿a qué costo? Sí, es complejo el tema. Por un lado, en la medida que se siga dando ese fenómeno de la migración y ese incremento de las remesas, la economía guatemalteca va a seguir aumentando su dependencia sobre esa variable. Entonces, imaginémonos qué nos va a pasar cuando de pronto esa variable empiece a tener un cambio. Porque recordemos que en economía todo lo que sube baja y viceversa. No, yo no he visto un fenómeno económico donde indefinidamente siga subiendo y subiendo. ¿Sí? Aún la inflación tiene sus puntos de inflexión. Entonces, y por otro lado, lo que yo he observado en las estadísticas, cuando las he estudiado, analizado, principalmente en las estadísticas de las encuestas nacionales de empleo e ingresos, es que aquellas personas cuyos hogares reciben remesas, pues tienen lo que se denomina una menor oferta laboral, es decir, hay un mayor incentivo al ocio o a una menor disposición a trabajar. Y ahí tenemos el famoso problema de los ninis, que ni estudian ni trabajan. O sea, ¿por qué lo voy a hacer si estoy muy cómodamente esperando mi remesa de fin de mes? Y eso se ha visto no solamente aquí, sino también en otros países como Filipinas, El Salvador, etcétera. Entonces creo que nos va a salir caro ese fenómeno. Lamentablemente se va a seguir dando porque, como bien dice Clinton, estamos teniendo un crecimiento económico que no es suficiente para generar empleo, al menos no el empleo que permita absorber a las personas con sus capacidades que tengan o en las expectativas que tienen sobre eso y entonces prefieren emigrar. Y cuando hablo de emigrar no solamente me refiero a la típica migración esta que se da de las personas por la vía ilegal, sino también de la migración que se da de otro tipo, de fuga de cerebros que estamos teniendo. Yo no sé si Clinton lo habrá observado, pero chicos muy brillantes que terminan su universidad acá y consiguen una beca para irse a estudiar al exterior y bueno, ya no regresan porque dicen, bueno, ¿para qué voy a regresar a Guatemala si primero no voy a ir a conseguir trabajo en lo que estudié, segundo, pues estoy más cómodamente viviendo acá en el extranjero, etcétera? Entonces tenemos una fuga de cerebro que está minando nuestro capital humano, lamentablemente, y hay que decirlo. Y es por eso, porque el país no está ofreciendo esas oportunidades. Y creo que a eso se debe también, como dice Karen Slowin, del etos que tenemos de la visión muy macroeconómica, es decir, vemos las cifras de crecimiento y todo, pero se nos ha olvidado que la economía no solamente es el PIB, sino también es, como mencionaba Clinton, el bienestar de las personas. Y a veces eso es lo que no estamos viendo, es decir, bueno, sí, vino una inversión de 100 millones de dólares para generación de energía, pero básicamente va a ser a través de capital y lo que ha generado pues unos pocos empleos, no está generando un empleo masivo, que es lo que necesitamos para evitar que estas personas se vayan. Entonces, de nuevo, reitero, mientras las condiciones estructurales se mantengan, vamos a seguir aumentando nuestra dependencia sobre este fenómeno migratorio y la verdad yo no sé qué nos espera como país dentro de 10 años cuando esta cosa se empiece a derrumbar. Es decir, no quiero estar yo todavía en esta situación cuando eso suceda porque creo que sí va a haber un colapso muy grave dentro de la economía cuando empecemos a resentir esa situación. Recordemos que han habido países que han tenido vastas reservas y sin embargo cuando empieza la fuga de capitales no hay reservas que aguanten y es por lo mismo, porque hay un deterioro de las expectativas dentro de la economía. Ese sería mi comentario. Licenciado López, ahí la principal crítica que se da sobre este tema, y aquí hay mucho para desenmarañar, se podría decir, es el tema de que la gente dice, ok, sí crecimos, pero crecimos por los migrantes, pero a la gente pobre no le está llegando, son los empresarios los que se están enriqueciendo. ¿Cómo desentrañamos todos estos comentarios negativos también al crecimiento económico? Porque si bien, ok,
tenemos todos los que estamos en esta mesa duda de que de verdad sea el 7.5%, nos mostramos escépticos, pero sí hubo un crecimiento o una recuperación económica como han indicado ustedes de cómo veníamos anteriormente. Entonces, ¿cómo se le explica eso a la gente también? Porque el aumento en el consumo que se está dando en las personas que son beneficiarias de estas remesas. El resto de las personas no necesariamente han aumentado su consumo, todo lo contrario, diría yo. Bueno, mira, es una pregunta interesante. Yo estaba reflexionando sobre el fenómeno porque la aceleración de migración en Guatemala hacia Estados Unidos va a tener, digamos, ya tiene y va a tener más consecuencias. Y una de las consecuencias es que probablemente para cierto tipo de trabajo va a empezar en Guatemala a haber cierta escasez. Digamos, ahorita es típico que te vas a Estados Unidos y en cualquier restaurante y en cualquier retail, venta de retail, vas a encontrar que están contratando personas, porque hay escasez de personas. Entras a un restaurante y te dicen, mira, te podemos atender en 2 horas porque solo tengo 2 personas de staff y el resto del restaurante no lo puedo abrir, está cerrado. Es decir, su capacidad instalada es mucho mayor de la fuerza laboral que está aceptando trabajar. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que ha habido un aumento en los salarios, digamos, de este segmento de trabajadores en Estados Unidos y obviamente eso ha traído más de nuestros migrantes. Ahora no tenemos una fuerza laboral infinita en Guatemala. Es cierto que tenemos históricamente, digamos, como mucha escasez de empleo, pero en la medida que la migración continúe y por las condiciones de pobreza en las que viven en el país estas personas, digamos, están dispuestas a irse y arriesgar la vida para tener esa posibilidad y los están contratando porque hay tal escasez de mano de obra en Estados Unidos que los están contratando sin papeles. Sabemos perfectamente que nuestros compatriotas tienen 2 o 3 trabajos y ahora están aprovechando más porque los salarios se han ajustado. Yo me imagino, digamos, que en Guatemala más tarde que temprano va a tener que haber un ajuste en los niveles salariales por pura competencia. Es decir, no están compitiendo probablemente con un mercado muy dinámico en Guatemala, porque no se ha recuperado a los niveles que esperaríamos, ni tiene el dinamismo que esperaríamos que tuviera, pero indirectamente están empezando a competir las empresas por esos factores, digamos, si no tienen ciertos beneficios, si no tienen cierto nivel de confort, de bienestar y de crecimiento para ellos y para sus familias, emprenden en viaje al norte. Entonces, indirectamente las empresas guatemaltecas ya están compitiendo con los empleos de mayor calidad en Estados Unidos, a pesar del riesgo, ¿no?, que se corren los migrantes. Entonces, yo creo que eso paulatinamente, esa percepción, digamos, de la gente se va a ir erosionando y las empresas van a tener que competir, digamos, van a tener que competir con esas condiciones que tienen nuestros compatriotas en el norte, es decir, mejores condiciones. Obviamente el país es otro, obviamente es otro, pero van a tener que competir, digamos, y lo van a tener que hacer con mayores beneficios. Yo de hecho te digo, y un poco lo que decía el licenciado Díaz, es que las empresas guatemaltecas se modernizaron mucho en la pandemia porque tuvieron que competir, digamos, con empresas internacionales que empezaron a contratar personas por Zoom. Y entonces ahora lo que encuentras es de que si el conservadurismo, digamos, cultural de los guatemaltecos, digamos, tenía un trabajo más inflexible y querían que fueran con horarios, en fin, ahora encuentras muchísima más flexibilidad. Entonces, en un segmento probablemente más alto de la población. Ahora, específicamente el segmento de la población que está o beneficiado por remesas o que tiene un pariente que se fue y que no encuentra un empleo que le satisfaga aquí en Guatemala, seguramente esas empresas que van a empezar a perder gente que pueden contratar van a tener que mejorar las condiciones y competir indirectamente con las posibilidades que tienen en Estados Unidos nuestros compatriotas. Entonces yo creería que a mediano plazo, si las cosas siguen como hoy, vamos a ver un cambio en las condiciones laborales de Guatemala porque no tenemos una mano de obra infinita y si la migración sigue al volumen que está siendo y Estados Unidos sigue absorbiendo, digamos, con mejor calidad de vida, a pesar de que es muy dura, pero mejor calidad de vida para nuestros migrantes, tenemos que empezar a competir las empresas nacionales con mejores condiciones y van a competir indirectamente con esas empresas. Entonces yo creo que es urgente para el país, digamos, mejorar el marco
institucional, ¿no? Y como te digo, esto no es una tarea del Ejecutivo específicamente, sino de toda la gobernanza del país, de mejorar de verdad las condiciones, digamos, para la percepción de la inversión extranjera, para que venga de verdad realmente, porque con las tasas de interés que tenemos gracias a la política monetaria, el ahorro interno que nunca ha sido algo impresionante en Guatemala, ahora menos. Tenemos 2 años con tasas casi negativas, con la inflación reportada hoy, con la inflación de hace unos meses, tasas de ahorro negativas. Entonces el ahorro interno no va a ser fuente, digamos, de la capitalización brutal que necesita este país. Y capitalización brutal me refiero, digamos, no únicamente a empresarialmente, ¿no? Inversión extranjera directa en empresas, sino también en infraestructura. En infraestructura se pueden privatizar puertos para que tengamos el desarrollo que se necesite, porque el aeropuerto, digamos, está colapsado, el aeropuerto, necesitamos infraestructura también, formación de capital fija, digamos, necesitamos enormemente, enormemente para poder eventualmente permitir que nuestros compatriotas no tengan que emigrar. Y como dice el licenciado Díaz, no únicamente el segmento popular, sino que la fuga de gente de otro segmento lo está haciendo, porque te presentas, digamos, en un país después de terminar una maestría y volteas a ver a Guatemala y las condiciones son terroríficas. Ahora, licenciado Díaz, si hablamos de otros factores, no precisamente el tema de remesas, otros factores u otros elementos que, pues hay que decirlo, conforme se fue abriendo la economía, conforme se fueron quitando todo el tema de los confinamientos, pues la gente salió, y es lógico, es la naturaleza humana, masivamente a comprar. Este diciembre ha sido un diciembre completamente distinto al diciembre 2020, la gente ya está en actividades, convivios, o sea, el consumo pareciera que se recuperó y el flujo de efectivo y el manejo, pese a que aquí también hablarlo, hubo muchas personas que perdieron sus empleos y su capacidad adquisitivo, pero digamos, ¿qué otros elementos puede usted determinar o focalizar más allá de las remesas que pudiesen haber ayudado a este crecimiento que ha tenido Guatemala? Post-COVID, digamos, si hablamos post-COVID, el año más duro que fue el 2020. Claro, no hay que perder de vista que durante el tiempo que estuvimos confinados, pues nos vimos obligados a tener un ahorro forzoso, ¿no? De alguna medida, como mínimo, nos ahorramos el combustible para no ir al trabajo, más otros gastos, etcétera, ropa y todo lo demás. Estoy hablando de un trabajador bastante formal. Entonces, en la medida que se abrió la economía, pues obviamente ese trabajador formal, pues ahí tiene su ahorro y decidió utilizarlo en cualquier actividad. He conocido casos de personas que, bueno, durante el tiempo que estuvieron confinados, pues se dieron cuenta que las viviendas necesitaban algún tipo de reparación, ampliación, etcétera, y entonces empezaron con esos ahorros a reactivar, o salieron de compras, o decidieron cambiar parte del menaje de casa, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ahí se dio una lógica de consumo, inversión, en la medida que se fue abriendo la economía, y que uno lo puede ver ahí en lo que son las tiendas que venden todo lo que es artículos de construcción, ferretería, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, aun cuando son cuestionables, y yo me di a la tarea de desmenuzar los números, lamentablemente el INE no publica los factores de ponderación como para poder validar si efectivamente la tasa de inflación es la que es. Cuando digo no publica los factores de ponderación es a nivel de producto, no a nivel de agregado. Lo que encontré es que buena parte de la baja inflación, a pesar de que haya habido aumento de lo que es el transporte, el combustible, la electricidad, etcétera, es por bajas en productos más que todo de origen agrícola, ¿no? Recordemos que estábamos recién terminando el invierno, entonces aparentemente entendería que hubo una muy buena cosecha, bajó bastante el precio del tomate, la cebolla, el maíz, etcétera. Entonces por ahí yo estaría explicando más o menos qué es lo que ha pasado
y que para que la inflación pues esté un poco controlada. Por otro lado, hablando con empresarios, pues nos dicen, miren, ahora estamos todavía con una demanda desalentada, pues entonces no podemos trasladar el aumento de costos que ha implicado la crisis de los contenedores y pues hemos tenido que estrechar nuestros márgenes. Ese sería otro factor que también apuntaría ahí porque no ha habido una inflación de costos como se ha dado en otros países. Entonces, en esa medida que no ha habido ese repunte de la inflación como se ha dado en otros lados, más lo que ya decía Clinton, que no hay un incentivo fuerte al ahorro porque las tasas son negativas, pues uno como quien dice, bueno, siendo racional, lógico, pues lo mejor es hacer alguna acumulación de capital fijo en la vivienda, o en electrodomésticos, aparatos, etcétera, o bien en el consumo. Entonces yo por ahí estaría viendo que hay un segmento de la población importante. Recordemos que somos alrededor de 17 millones perdón, de habitantes, con una clase media que se calcula en alrededor de un 30%, lo cual hace que sea la clase media más grande de toda Centroamérica, es decir, son 30% de 17 millones, son 5 millones, casi lo que es el equivalente a toda Costa Rica. Entonces, aunque Costa Rica tiene una clase media robusta, porque solo tiene un 20% de pobreza, pues sería 4 millones de su clase media. Nosotros todavía tenemos 1 millón más, a pesar de que la clase media se ha visto afectada en la última década por una pérdida de poder de ingreso, ¿no? Entonces, pero aún así los números cuentan en cuanto al tamaño de la población, y eso es lo que hace atractivo a veces este mercado. Seguimos siendo la economía más grande de Guatemala, a pesar de, recientemente una colega del Tecnológico de Monterrey me compartió una presentación muy interesante donde estaban las 10 economías más grandes de América Latina. Nosotros habíamos bajado ya una posición y la recuperamos desde 2010 en adelante. Estamos, si recuerdo bien, en la posición 8 o 9 a nivel de América Latina, las economías con el mercado más grande en América Latina. Han habido otras que han escalado y otras pues, que han ido para atrás. Nosotros nos hemos mantenido más o menos en la posición 9. Entonces creo que eso es importante. Panamá nos viene pisando los talones, como decimos, y no estará muy lejos el momento en que Panamá nos supere. No lo logró Costa Rica, pero creo que Panamá sí lo puede superar en cuanto al tamaño de la economía. Entonces, por ahí yo iría explicando por qué se está dando también esa parte de reactivación de consumo e inversión que ya mencionaba. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros analizando estas cifras y sobre todo temas de perspectivas económicas para entender un poco cómo funciona esto en el país y el efecto que tarde o temprano nos trae al bolsillo a todos. Gracias. Feliz noche. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Mucho. Feliz noche. Gracias por la invitación. Bueno, Carmina, temas que parecieran complejos, muy técnicos, pero que al final repercuten en nuestros bolsillos, ¿no? En nuestros bolsillos directamente, porque hay mucha persona de la micro y pequeña empresa que está pendiente de esto todo el tiempo y claro, no son las empresas grandes de los que muchos hablan que se benefician con cualquier cosa, aunque la economía creo que mayoritariamente ha crecido por las remesas, la exportación, entonces son diferentes sectores de lo que muchas de estas micro y pymes van a poder enfrentar, así que ojo ahí. Por supuesto. Bueno, nosotros ponemos punto final a esta emisión. Gracias por su sintonía.